Soy Miriam Pérez. Vamos a hablar hoy de el clado Lophotrochozoa, que lo habíamos empezado a ver la semana pasada. En este trabajo práctico vamos a completar este clado y vamos a comenzar a ver otro clado que seguiremos viendo en la clase próxima, que es el clado Ecdysozoa. Vamos a empezar remarcando las características más relevantes, las sinapomorfías de este clado, que están referidas básicamente al desarrollo en espiral y a la presencia de larvas con bandas ciliadas. Así como habíamos marcado en el práctico anterior, no necesariamente estas características las vamos a encontrar en todos los representantes del clado. Como vemos en el cladograma, las características que comparten los dos clados que vamos a ver hoy son justamente la característica de la protostomía, es decir, que en el desarrollo embrionario el blastoporo dará origen a la boca. Referido a el desarrollo en espiral, esta característica está manifestada durante el desarrollo embrionario desde la conformación del huevo, que lo vemos ahí en el estadio de una célula, que luego comienza el periodo de segmentación y se divide en 2, 4, 8, 16, 32 células para arribar al estadio mórula. En esa segmentación vamos a ver que las células se dividen en sentido diagonal y el huevo entonces se divide oblicuamente con respecto al eje polo animal, polo vegetal, es decir, al eje vertical del embrión. Y eso es lo que se conoce entonces por la forma que toma esa división como desarrollo en espiral. Otra característica bien distinguible de este clado entonces es la presencia de larvas con bandas ciliadas. Estas larvas, conocidas como larva trocófora, es muy típica del grupo y está caracterizada por una forma romboidal, con un penacho de cilios en la parte apical, otro también en la parte inferior, y un penacho a la altura ecuatorial, o sea, en la parte media de la larva, que lo circunda, que se mueve activamente y le permite navegar en el plancton. Esta larva, a su vez, es característica por la presencia ya de un tubo digestivo completo, con boca, con un ano y también con un estómago bien desarrollado, con una forma entonces ese tubo digestivo como de J invertida. A su vez, ya son distinguibles los protonefridios, es decir, órganos del sistema excretor, que ya los vimos en clases anteriores. Vayamos ya entonces al filum Annelida, que es el filum que vamos a ver en este práctico, uno de los que vamos a ver, y el nombre Annelida alude justamente a la presencia de anuli o anillos bien distinguibles externamente, que inclusive en las fotografías de abajo, izquierda y derecha, correspondientes a una sanguijuela y a una lombriz de tierra, lo podemos ver bien distinguibles esos anillos. El otro gran grupo al que pertenecen los anélidos, que también está conformando los anélidos, son los poliquetos, conocidos vulgarmente como gusanos marinos. Estos anélidos tradicionalmente eran divididos en cuanto a la sistemática en estos tres grandes grupos, pero nuevos estudios moleculares y de ADN permitieron hacer una nueva clasificación del filum, separándolos en errantia, que incluye a los poliquetos de vida libre, o sea, los que nadan libremente en las aguas, y los sedentaria, que incluyen a los poliquetos tubícolas, es decir, poliquetos que viven en un habitáculo que ellos mismos forman, y clitelados, por otra parte, que son los irudineos, es decir, las sanguijuelas, y los oligoquetos, vulgarmente llamados lombrices de tierra. El otro gran grupo de los sedentaria
Incluye dos tipos de gusanos marinos, que son los eciúridos y los pogonóforos, pero que no los vamos a ver durante el desarrollo del trabajo práctico. Vamos a las características bien distinguibles de los anélidos. Los anélidos son esquizocelomados, es decir, son animales cuyo mesodermo se forma a los lados del blastoporo como dos cordones bien macizos que luego se delaminan y dan lugar a un celoma, a la presencia de la cavidad secundaria del cuerpo, y son protostomados, es decir, que el blastoporo origina la boca. Por otra parte, son gusanos segmentados, formados por numerosos somitos y con una característica metamería homónoma, es decir, con una repetición seriada de órganos a lo largo del eje longitudinal del animal. Los anélidos también se caracterizan por la presencia de sedas quitinosas en mayor o menor número y en mayor o menor grado de dureza. En cuanto a los sistemas, tenemos presentes todos los sistemas en los anélidos. Presentan un tubo digestivo completo, con una boca, con un ano, con órganos, accesorios también complejos, un sistema circulatorio cerrado, que ya lo habíamos presentado en la clase anterior cuando vimos a los cefalópodos. Recuerden que era la excepción de los grupos de los moluscos. Todos los moluscos presentaban sistema circulatorio abierto, con excepción justamente de los cefalópodos. El sistema circulatorio cerrado está referido justamente a que la sangre siempre circula por el interior de vasos sanguíneos, sean arterias, venas, vénulas, capilares. En el caso de los anélidos, la presencia de pigmentos respiratorios, es decir, pigmentos con capacidad para trasladar, para transportar gases, tenemos de distintos tipos esos pigmentos. Pueden ser hemoglobina, hemeritrina, clorocruorina. Y hablando entonces también del sistema respiratorio, que va siempre de la mano del circulatorio, vamos a ver la presencia de branquias, en los que son acuáticos, o bien puede haber difusión directamente a través del tegumento, a través de la piel. Por lo tanto, siempre vamos a asociar estos animales con lugares húmedos o acuáticos. Respecto del sistema excretor, vamos a ver la presencia de metanefridios, no en todos los grupos, algunos grupos conservan los protonefridios, y estas estructuras, que ya las habíamos presentado en el práctico previo, vamos a verlas ahora en detalle y están relacionados entonces con el sistema excretor y tienen también disposición metamérica. El sistema nervioso es en escalera, con órganos de los sentidos asociados fundamentalmente en los poliquetos. El sistema reproductor es un sistema reproductor también bien desarrollado, con muchos organismos monoicos, es decir, con macho y hembra en el mismo individuo, es decir, sinónimo de monoico es hermafrodita, o bien dioicos, es decir, con sexos separados, que vamos a verlo fundamentalmente en los poliquetos. Y por supuesto lo que decíamos, con desarrollo indirecto a través de una larva trocófora, o bien en otros organismos con desarrollo directo. Vamos a arrancar entonces con la clase oligoqueta, vulgarmente conocidas como lombrices de tierra. Los oligoquetos se caracterizan porque presentan entonces el cuerpo formado por un prostomio, un soma, un pigidio, que es el último segmento, y en los individuos adultos maduros sexualmente vamos a encontrar visiblemente también una zona más cuticularizada que se denomina clitelo. Si vemos un corte transversal de un oligoqueto, vamos a ver que desde afuera hacia adentro vamos a encontrar la pared del cuerpo, seguida de un haz de músculos con disposición circular, que permiten entonces el achicamiento en el sentido del diámetro del animal, o bien en la relajación y aumento de diámetro, internamente seguido por un haz de músculos de disposición longitudinal, o sea que recorren al animal en el
el sentido anteroposterior y permiten el acortamiento o el estiramiento del gusano. Y luego sí, en la zona media, un tubo digestivo bien notorio, que inclusive presenta un repliegue dorsal denominado tiflosol y que permite entonces aumentar la superficie de absorción. Tanto por encima como por debajo del tubo digestivo vamos a encontrar los vasos sanguíneos. Vamos a ver el cordón nervioso principal ventral al tubo digestivo. Y en el espacio, que en el esquema aparece como blanco, vemos el celoma o cavidad celomática. Allí inclusive vemos que se abre el metanefridio, el embudo ciliado del metanefridio, y desde allí va a tomar los desechos del metabolismo del nitrógeno. En esta diapositiva vamos a ver el diseño característico de los anélidos, que es el diseño tubo dentro de tubo. Fíjense, en el esquema superior vemos el corte transversal y en el esquema inferior vemos telescópico cada una de esas capas y un esqueleto hidrostático que está formado justamente por esos haces musculares y el líquido que encontramos dentro de la cavidad celomática que permite entonces funcionar a esa cavidad como un esqueleto hidrostático, es decir, sin tener una estructura dura, esa rigidez la va a proveer el líquido celomático en concordancia con la musculatura y va a generar la posibilidad de excavar, de avanzar y grandes ventajas adaptativas. Eso es lo que se llama diseño de tubo dentro de tubo. Tal como habíamos señalado recientemente, el sistema circulatorio es cerrado. Fíjense que está formado básicamente por un vaso principal dorsal, en donde la sangre circula desde la parte posterior hacia la cabeza, o sea, hacia la parte anterior, que se conecta con el vaso sanguíneo ventral a través de corazones. Esos corazones están alrededor de la faringe y son pulsátiles, es decir, que permiten impulsar la sangre. Por otra parte, vamos a encontrar al sistema nervioso bien desarrollado con ganglios cerebroides, un collar periesofágico, es decir, un collar que rodea al esófago, y luego todo el sistema en escalera que recorre a todo el animal, con ganglios con un par por somito. En esta oportunidad estamos viendo otra vez la metamerización del sistema nervioso. Aquí vamos a ver el sistema excretor. El sistema excretor dijimos que está fundamentalmente representado por metanefridios, que son órganos de origen mesodérmico, o sea, derivan de esa hoja embrionaria, y están formados por un nefrostoma, es decir, por un embudo ciliado que se abre al celoma y toma de allí los desechos, seguidos de un túbulo que está ovillado, como si fuera un gran ovillo, y a su vez rodeado de la red capilar que sigue aportando desechos para ser eliminados. De allí sigue un túbulo que termina en un nefridioporo que comunica con el exterior. Fíjense que la disposición es el nefrostoma se encuentra en un somito y el nefridioporo deriva y termina en el somito inmediato posterior, es decir, recorren dos somitos. En esta diapositiva vamos a ver el sistema reproductor que está formado, es bastante complejo. En general dijimos que son monoicos, tanto las lombrices como las sanguijuelas. Aquí estamos viendo el sistema reproductor de las lombrices y vemos en la fotografía el apareamiento que se produce y el intercambio de espermatozoides desde una lombriz hacia la otra. Tal como nombrábamos en unas diapositivas anteriores, esa zona más cuticularizada denominada clitéleo es la que
interviene activamente en el proceso de la fecundación. Las lombrices, decíamos, son monoicas, presentan 2 pares de pequeños testículos, en lo que refiere al órgano masculino, rodeados por vesículas seminales. El esperma inmaduro va a madurar en esas vesículas seminales, de allí pasa por conductos a los poros masculinos y son expulsados durante la cópula. La parte femenina, los órganos femeninos están formados por un par de pequeños ovarios que descargan sus óvulos en la cavidad celómica, los recogen los embudos ciliados, que son parte de los oviductos, y los llevan al exterior. En los segmentos 9 y 10 se encuentran lo que llamamos receptáculos seminales. Reciben estos receptáculos seminales y almacenan el esperma que las lombrices intercambian durante la cópula. En el momento de la cópula, las superficies permanecen juntas y mediante un mucus que secreta el clitelo, esta unión se mantiene hasta que ahí ocurre la transferencia de espermatozoides. Entonces, tras la descarga, el esperma viaja hacia los receptáculos seminales de la otra lombriz y cada uno va a secretar un tubo justamente de la zona clitelar, que en principio va a ser justamente un tubo abierto hacia adelante y hacia atrás, y a medida que se va avanzando por la lombriz, esos tubos salen al exterior, se cierran adelante y atrás, formando como si fuera una especie de limón, que es lo que se denomina cocón. Este cocón, entonces, en su interior se produce la fecundación y se desarrollan las lombrices recién nacidas. En este caso, fíjense que no estamos hablando de la presencia de larva. En esta diapositiva vamos a ver la otra clase, que son los Hirudinea, o vulgarmente llamados sanguijuelas. Las sanguijuelas son predadoras o bien hematófagas y se caracterizan entonces por presentar una parte anterior con 3 labios, una faringe irradiada, y en el caso de las sanguijuelas vamos a ver que presentan numerosos ciegos y 2 ventosas, una ventosa anterior, que es donde se abre la boca, y una ventosa posterior, dorsalmente a la cual se abre el ano. Estas sanguijuelas, entonces, en este caso no va a haber una coincidencia entre la segmentación que vemos exteriormente y la interna, y presentan a su vez, decíamos, una faringe trirradiada con una sustancia anticoagulante en las que son hematófagas que permite succionar sangre sin que el hospedador lo advierta y evitando la coagulación en su propia succión. Estas sanguijuelas entonces las vemos asociadas siempre a ambientes húmedos, pueden unirse, adherirse, las que son hematófagas a aves, mamíferos, al hombre, pero también hay muchas que son predadoras. Respecto de el tercer grupo que nos queda por ver, tenemos a los poliquetos. Decíamos que había poliquetos errantes, como el que vemos arriba a la izquierda, que nadan activamente, poliquetos sedentarios, que fabrican sus propios tubos, y esos tubos pueden ser de carbonato de calcio, pueden ser córneos, pueden ser túbulos arenosos, que los vemos con mucha frecuencia en la provincia de Buenos Aires. Los que fabrican tubos calcáreos son también de gran importancia económica porque suelen adherirse al interior de centrales, como la central termoeléctrica de Puerto Quequén, y obstruir los sistemas de refrigeración. Por lo tanto, tienen enorme importancia económica debido justamente a los perjuicios que ocasionan en sistemas de tuberías. Si lo vemos en un corte transversal, como vemos el esquema de abajo, vamos a ver que los poliquetos, por empezar, se llaman así por poseer muchas quetas.
Esas quetas aparecen, o sedas, que aparecen en el dibujo en forma lateral, y por la presencia de parápodos, que son estructuras carnosas que surgen a los lados y que tienen dos partes, un neuropodio y un notopodio. La parte inferior llama neuropodio y la superior notopodio, y también con función respiratoria. En este caso, vemos entonces también en el caso de los poliquetos, asociados numerosos órganos de los sentidos. En los poliquetos pueden aparecer palpos, pueden aparecer ojos bien desarrollados, pueden aparecer también estructuras asociadas a la cópula, en el momento de la copulación. Y se caracterizan entonces por este tipo de órganos de los sentidos bien desarrollados. Bueno, vamos a ver ahora el inicio de la clase de Ecdysozoa y continuaremos viéndolo el práctico siguiente. Este clado se denomina así porque presenta una característica bien marcada que es la ecdisis. La ecdisis es la posibilidad de mudar, de realizar mudas, es decir, de despojarse de la cutícula vieja para poder pasar o a un estadio superior o crecer cuando esa cutícula es rígida, como es el caso de los artrópodos. Esa ecdisis entonces es sinónimo de muda. Y otra característica que es típica del clado, una sinapomorfía del clado, es la pérdida de cilios locomotores. Dentro del clado Ecdysozoa, hoy vamos a ver al filum de los nematodes. Los nematodes se caracterizan por ser bilaterios, como venimos viendo últimamente desde Platyhelminthes en adelante. Son también protostomados y se caracterizan por ser acelomados fluidos o, como se decía antiguamente, pseudocelomados. Recordemos que en los pseudocelomados la cavidad que aparece o que persiste es la cavidad primaria del cuerpo, o sea, el blastocel, lo vamos a ver en prácticos más adelante, y no era un verdadero celoma porque el mesodermo se aplica solo contra la pared del cuerpo y no contra los órganos, o sea, no contra el tubo digestivo. Están provistos estos gusanos que son cilíndricos, de una cutícula gruesa, no celular. Normalmente son dioicos, es decir, hay machos y hembras separados. Hay dimorfismo sexual, es decir, se diferencian externamente machos de hembra y tienen fecundación interna. En el caso de los nematodes, presentan 4 mudas. Respecto de los sistemas, presentan un sistema digestivo completo y un sistema excretor glandular con renetas. Es un sistema bien típico del grupo, que ahora lo vamos a ver, formado por una única célula. No poseen sistema circulatorio, no poseen sistema respiratorio y pueden vivir libremente, ya sea en agua dulce, marina, en el suelo, o tener vida parásita con muchos parásitos de importancia sanitaria. Pueden ser parásitos de plantas, de invertebrados o de vertebrados. Bueno, en esta diapositiva vemos justamente las características de estos gusanos. Vemos en esa cápsula de Petri la gran cantidad que aparecen, esos se llaman ascaris, son parásitos del hombre y en muchas ocasiones de los niños. A la derecha vamos a ver justamente lo que hablábamos del dimorfismo sexual. Fíjense que los machos son menores y presentan un par de espículas copulatorias en su extremo distal que les permite dirigir la cópula. Las hembras son más grandes, terminan en punta, en cambio los machos fíjense que terminan como una especie de rulo. Y las hembras entonces son bien distinguibles de los machos. Si hacemos un corte transversal, vamos a ver entonces que se distinguen básicamente por fuera la epidermis, seguida de los paquetes musculares longitudinales. Tanto dorsal como ventralmente vemos cordones nerviosos
Y en las partes, en las líneas laterales, también se van a, en este caso no está señalado, pero se distinguen las líneas correspondientes a las renetas. El pseudoceloma, que decíamos que es esa cavidad que es falso celoma porque está rodeado solamente de mesodermo hacia el lado externo. Y vemos para en el lado izquierdo, que es el dibujo del macho, vamos a ver que están formados por testículos y aparecen como parte también del sistema los vasos deferentes. Y en el de la derecha, que es un corte de una hembra, vamos a ver los ovarios, vamos a ver un útero con huevos y vamos a ver los oviductos. El sistema excretor, decíamos, que está compuesto por lo que se llaman renetas. Es un sistema glandular característico del grupo que tiene muchas veces forma como de H, recorre todo el gusano, o a veces como una especie de herradura o C invertida. Y tiene un poro excretor. En esta diapositiva tenemos para ver, por ejemplo, un nematode de vida libre. Aparecen, por ejemplo, en muestras de plancton. En esta diapositiva vamos a ver nematodes que son parásitos de plantas cultivadas, traen grandes perjuicios a los de importancia agropecuaria, ya que se ubican en raíces y provocan enfermedades en las plantas. Y vemos aquí el ciclo biológico, que vamos a ver también en el trabajo práctico, que es el ciclo biológico de Trichinella spiralis, que se da al comer, el hombre se infecta al comer carne de cerdo mal cocida, donde se encuentran las larvas que se enquistan en el músculo estriado. Por ejemplo, en las partes que se comen de un cerdo, como puede ser el jamón. Los adultos de trichinela perforan la mucosa del intestino delgado, donde la hembra entonces produce larvas. ¿Sí? Estas larvas penetran los vasos sanguíneos y son transportadas por todo el organismo. Eventualmente penetran las células musculares y se enquistan allí, dentro de las células musculares, provocan una alteración de la célula muscular y inclusive esas células pueden ser por acción justamente del parásito modificadas genéticamente y se transforman en células que incluso dan de comer a esas larvas. Esos quistes entonces que aparecen en musculatura estriada son ingeridos y una vez ingeridos son, por acción de los jugos gástricos, son justamente esas larvas se desenquistan y forman entonces desarrollan en adultos que vuelven a formar huevos. Estos ciclos pueden darse entre roedores, porque ocurre también canibalismo, pero cuando ocurre en el hombre es una vía muerta porque, digamos, naturalmente sería el último de la cadena. Pero normalmente estos quistes entonces se dan entre roedores y cerdos. Vamos a ver ahora en la próxima diapositiva cómo se vería un quiste de Trichinella spiralis enquistada justamente en musculatura estriada. Estos nematodes, entonces, vemos aquí el quiste donde se encuentra la larva se llama spiralis justamente, o sea, el epíteto específico es spiralis porque se enrosca como un tirabuzón, por eso cuando el micrótomo corta ese quiste se ven separaditos, pero es todo la misma larva, y provoca una enfermedad muy grave que es la triquinosis, que entonces el hombre se infecta con estos nematodes comiendo carne mal cocida de cerdo. Bueno, hasta aquí vemos la introducción teórica de este TP.